buenas tardes a todos. Sigma Control de Calidad agradece su participación en esta que es la tercera charla que tiene como título POCT, habilitación y los estándares de calidad para laboratorios clínicos contenidos en la resolución 1619 dictados por la doctora Angélica María Uribe. Ella es bacterióloga y laboratorista clínico con una especialidad en gerencia de la calidad de auditoría en las normas 9001, 15189, 17025, 14001 y 45001. Bueno, doctora, bienvenida, la escuchamos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de formación donde vamos a revisar un tema bastante interesante que nos atañe a todos en este momento y es cómo vamos a articular esos requisitos de las diferentes normas de habilitación, la norma para el manejo de los point of care, de las pruebas POCT y los estándares de calidad en salud pública de la resolución 1619. Porque es que tendemos a abrumarnos con la situación y decir, por Dios, ¿a qué horas voy a implementar todos esos requisitos? ¿A qué horas voy a trabajar? Entonces, el éxito está en trabajar de manera inteligente. ¿Cómo? Articulando todos los requisitos. No vamos a trabajar requisitos independientes. Si bien son requisitos o son normas diferentes, tienen unos puntos de encuentro y unos puntos en común que debemos encontrar y debemos articular. Y veamos entonces cómo articular esos sistemas, cómo articular esos requisitos sin morir en el intento. Iniciamos entonces. Tenemos los requisitos de la resolución 3100 de 2019, que son nuestros estándares básicos de habilitación que aplica para todos los prestadores de servicios de salud. Ese es el punto de articulación. La resolución y los estándares de la resolución 3100 de 2019. Luego vienen los estándares de la resolución 1619, que son los estándares de calidad en salud pública, que aplica para todos los laboratorios clínicos del país, los cuales deben estar inscritos en la Red Nacional de Laboratorios, en el RELAB, y cumplir con estos estándares que son un poco más exigentes, un poco más estrictos que la 3100, pero como les dije inicialmente, tienen unos puntos de articulación. Y por último tenemos los requisitos de la resolución 200 del 2015, todo lo aplicable al point of care. Bueno, ahora, antes de iniciar a desarrollar el tema, veamos un poco del contexto, de dónde vienen estas normas, porque no podemos olvidar, para poder articular los requisitos, pues debemos conocer ese contexto normativo. Entonces tenemos inicialmente la resolución 3100 de 2019, como veníamos diciendo, son los estándares mínimos de habilitación que aplican para todos los prestadores de servicios de salud. Esta resolución 3100 es uno de los componentes, de los 4 componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad. Y veamos ese sistema obligatorio de garantía de calidad, cómo está compuesto. Recuerden que está la resolución 3100 de 2019, el PAMEC, nuestro famoso PAMEC, el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. El tercer componente es el sistema de información para la calidad, nuestros indicadores de información para la calidad. Y por último, el cuarto componente, que es un componente voluntario, que es el Sistema Único de Acreditación, con sus estándares específicos de acreditación, que son unos requisitos muchísimo más exigentes. ¿Listo? Como veíamos, los 3 primeros componentes son obligatorios para todos los prestadores de servicios de salud. Y de ahí está la resolución 3100. En esta resolución 3100, recordemos que fue del 2019, ahí se empieza a hablar del POCT. Hasta ese momento para nosotros POCT era un tema que no estaba en la normativa, era un tema que no se venía manejando.
A partir del 2019, cuando en la resolución 3100 incluyen algunos esbozos, algunos requisitos para el manejo de POCT, es que empieza en el contexto a manejarse estos requisitos. Y viendo esta necesidad, porque no podemos desconocer hacia dónde va la evolución del diagnóstico a nivel mundial. La evolución del diagnóstico va hacia la realización de las pruebas en el punto de atención del paciente, que es el objetivo del POCT. Descentralizar las pruebas de los laboratorios clínicos y llevar el diagnóstico directamente al punto donde está el paciente. Ese es el objetivo del POCT. Entonces, viendo esta necesidad, en el año 2021 sale la resolución 200, la cual articula unos requisitos específicos para POCT, la cual define y amplía algunos requisitos técnicos para el manejo del POCT. Y veamos que esta necesidad de normar todos los requisitos para el manejo de POCT es una estrategia a nivel país. Manejo del diagnóstico en el punto de atención del paciente es una estrategia que viene desde el Plan Decenal de Salud Pública, planteado en el año 2012, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, donde se busca llevar el diagnóstico al punto de atención, donde se busca que los servicios de salud operen de manera más rápida, de manera más oportuna y de manera eficiente. Ahora, miremos entonces de dónde vienen los estándares de calidad en salud pública, esa resolución 1619. Desde el año 2006 se plantea el decreto 2323, por el cual se reglamenta la ley novena del 79. Miren que la ley novena del 79 hasta el año 2006 sacan una reglamentación en relación de conformar la Red Nacional de Laboratorios. Y a partir del año 2006 es donde empieza a reglamentarse estos estándares de calidad de salud pública. En el año 2015 tenemos ya la resolución 1619, que es la que vamos a evaluar, los requisitos que vamos a evaluar en este espacio. En esta resolución 1619 se establece el sistema de gestión de la Red Nacional de Laboratorios y los ejes estratégicos de vigilancia en salud pública y gestión de calidad para los laboratorios de la red. Entonces, recordemos un poco, en el año 2006, que sale el decreto 2323, ahí establecen, tiene que establecerse una Red Nacional de Laboratorios, pero es hasta el año 2015 donde reglamentan esa Red Nacional de Laboratorios y definen unos estándares de calidad para los laboratorios que pertenezcan a la red. Posteriormente, en el año 2019, es donde sale la resolución 561, por la cual establecen y definen cómo se va a realizar la inscripción de todos los laboratorios del país a la Red Nacional de Laboratorios. Y ahí es el origen de nuestra resolución 1619. Bueno, entonces veamos rápidamente qué son los estándares de la resolución 1619, porque ya tenemos muy claros qué son los estándares de la 3100, qué son los estándares de la resolución 200 de POCT. Veamos un poco qué son esos estándares de la resolución 1619. Estos fueron requisitos definidos por el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA con el fin de realizar la verificación. Son los estándares, los requisitos con los que van a evaluar los laboratorios que se incorporen a la Red Nacional de Laboratorios. ¿A quiénes aplica? ¿Cuál es el alcance? Aplica a todos los laboratorios clínicos del país que realicen pruebas de eventos de interés en salud pública, definidos por el Instituto Nacional de Salud. Veamos acá, ahora, cuáles son esos requisitos de cada una de estas tres normas, porque debemos tener claro cuál es el marco
de esos requisitos para cada una de estas tres normas y de esa manera poder articular los requisitos. Entonces, veamos, en la resolución 3100 tenemos 7 grupos de estándares. Los estándares de la 3100 están definidos en estándares de talento humano, estándares de infraestructura, estándares de dotación, estándares de medicamentos y dispositivos médicos e insumos, estándares de procesos prioritarios, historia clínica y registros y estándares de interdependencia. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos de la 1619? Y desde ahí vamos a empezar a ver cómo hay componentes compartidos. El primer grupo de estándares, la resolución 1619 tiene 6 grupos de estándares, la 3100 tiene 7 grupos de estándares. Entonces entremos a los de la 1619. Primer grupo de estándares, organización y gestión. Segundo grupo de estándares, talento humano. Y si ven en la 3100, tenemos un grupo de talento humano. Entonces, ¿hay articulación? Claro que sí. Tercer grupo de estándares de la 1619, infraestructura y dotación. También existe ese grupo de estándares en 3100. Está infraestructura y está dotación. Cuarto grupo de estándares, referencia y contrarreferencia. ¿Con qué se homologa o a qué se puede articular en la resolución 3100? A los estándares de interdependencia de servicios. Quinto grupo de estándares de la resolución 1619, bioseguridad y manejo de residuos. ¿Dónde se encuentran estos requisitos de bioseguridad y manejo de residuos en la 3100? En los estándares de los procesos prioritarios. Y tenemos un sexto grupo, un último grupo de estándares que son procesos prioritarios y en la 3100 también están los procesos prioritarios. Entonces no olvidemos que nuestro punto de articulación es la 3100. De ahí empezamos a derivar y a mirar qué requisitos, tanto de la 1619 como de la resolución 200, vamos a incluir en los estándares que ya tenemos definidos y en los procesos que ya tenemos definidos en los laboratorios para poder cumplir con los requisitos de habilitación. Y miremos los estándares o los requisitos que se manejan en la resolución 200 y veamos rápidamente cómo se podrían homologar a esta resolución 3100. La resolución 200 tiene unos artículos que es donde define los requisitos. Entonces tenemos 6 artículos desde donde se empiezan a definir requisitos. Desde el artículo 4 de la resolución es donde vienen los requisitos, porque los artículos anteriores, el 1 es el objeto, el alcance de la norma, el 1 y el 2, el artículo 3 es toda la parte de definiciones, ¿sí? Y en el artículo 5 es donde empiezan a definir requisitos. En el artículo 4 tenemos el uso de las pruebas en el punto de atención del paciente, o sea, cuál es el entorno de uso. En la resolución 200 es donde definen que las pruebas POCT son las que se realizan fuera de un laboratorio clínico, cerca del punto de atención del paciente, y la intencionalidad básica de esta norma es que esas pruebas de diagnóstico se trasladen a los entornos rurales y entornos remotos, donde el paciente no puede acceder fácilmente a un laboratorio para el diagnóstico. En el artículo 5, entonces tenemos, nuevamente enfatizan sobre el entorno de uso de las pruebas y la intencionalidad de uso de estas pruebas. En el artículo 6 están los requisitos de formación continua del talento humano. Y entonces aquí es donde vemos que esos requisitos de formación del talento humano debemos articularlos al estándar de talento humano que tenemos en la 3100 y al estándar de talento humano que tenemos en la resolución 1619. Entonces, nuevamente les insisto, no es manejar 3 sistemas aparte porque si no nos volvemos locos.
Es buscar esos puntos de encuentro y esos puntos de articulación y cómo podemos fortalecer esos requisitos, que es esa columna vertebral que tenemos de los requisitos de la 3100. 3100 es nuestra columna vertebral. Y ahí empezamos a articular todos los demás requisitos, 16, 19 y resolución 200. Rápidamente entonces veamos en el artículo 7 de la resolución 200 nos habla del control de calidad para estas pruebas de laboratorio. Este requisito lo articulamos ¿a qué? A los procesos prioritarios de la resolución 3100 y también a los procesos de organización y gestión y procesos prioritarios de la 1619, que vamos a verlos a detalle más adelante. En el artículo 8 tenemos requisitos frente a los registros documentales. La resolución 200 establece que se deben generar mecanismos para garantizar que los resultados de estas pruebas que se realizan fuera del laboratorio sean transferidos a la historia clínica de los pacientes, porque pues estos resultados no se pueden perder, deben formar parte de la historia clínica de los pacientes. Entonces ahí es donde lo debemos articular al estándar de historia clínica de la resolución 3100 y al estándar de organización y gestión de la resolución 1619. Ahora sí, empecemos entonces con la revisión de los puntos de encuentro que tienen estas tres normas y cómo podemos articularlos. Veamos el primer grupo. Vamos a verlos acá organizados de acuerdo a los grupos de estándares de la resolución 1619. Entonces veamos el primer grupo de organización y gestión. Este grupo de estándares de la 1619 tiene 23 criterios. Esta resolución 1619 divide esos criterios por tipo, donde da una calificación o un peso porcentual de acuerdo al tipo de estándar o a la importancia que ellos han definido de ese estándar. Entonces hay estándares tipo A que tienen un puntaje de 3 puntos, tipo B que tienen 2 puntos y tipo C que tiene 1 punto. ¿Listo? Entonces empezamos con este grupo de organización y gestión, que ¿cuál es la intencionalidad? Es definir todos esos aspectos administrativos y de gestión de los laboratorios que hacen referencia a cómo funcionan los procesos, cómo se garantiza la realización coordinada de las actividades en el laboratorio. Y como les he mencionado durante toda la charla, nuestro punto de articulación es la 3100. Entonces veamos cómo se articulan estos primeros requisitos. En la resolución 3100, en los procesos prioritarios, tenemos un requisito que dice que se debe mantener, la organización debe mantener, o el prestador de servicios de salud más bien, debe mantener información documentada de las actividades y procedimientos que realiza. Ese mismo estándar en la resolución 1619 dice, el laboratorio debe tener procedimientos técnicos y administrativos y de gestión, es decir, documente todas las actividades que realiza en todos los niveles, en el nivel técnico, en el nivel de gestión y en el nivel administrativo. Entonces defina una gestión por procesos. ¿Listo? Y si vamos a la resolución 200, entonces, ¿aquí dónde visualizamos eso? En el en el artículo número 8, donde nos dice que debemos tener una estructura documental. Y aquí podemos ver en la diapositiva cuál es la estructura documental mínima que nos está pidiendo la resolución 200 para poder definir los procesos técnicos alrededor del manejo del POCT. Veamos ahora el siguiente requisito o el siguiente grupo de requisitos que sigue formando parte de ese grupo grande o de ese bloque grande de organización y gestión, pero este ya nos habla de los procedimientos de auditoría, ¿sí?
En la resolución 3100, aunque valga la claridad, en la resolución 3100 no mencionan el PAMEC. El PAMEC es un componente del sistema obligatorio de garantía de calidad, como lo vimos al inicio. Es uno de esos 4 componentes. En la resolución 3100 no lo mencionan. Sin embargo, cuando los laboratorios son evaluados por las secretarías o los entes distritales o departamentales de salud, el PAMEC, por ser un requisito del sistema obligatorio de garantía de calidad, es revisado por estos auditores o estos evaluadores. Entonces, si vemos desde la 3100 los estándares básicos de habilitación, auditoría lo manejamos ¿cómo? Desde el PAMEC. ¿El PAMEC qué es? Que el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. ¿Listo? En la resolución 1619, ¿qué nos piden frente a auditoría? Dice, el laboratorio tiene definido dentro del sistema de gestión de calidad un procedimiento implementado de auditorías internas. ¿Listo? Entonces, el PAMEC y procedimiento de auditorías se articulan estos requisitos en estas 2 resoluciones. ¿Listo? Claramente está que en el momento en que la organización implemente pruebas POCT, debe articular este programa de auditoría o incluir más bien dar alcance de este programa de auditoría a todas las actividades que realice con las pruebas de POCT. Adicional, ¿qué nos pide la resolución 3100? Manejo de estándares de historia clínica y registros. Estos estándares que se rigen con la resolución 1995 del 99 y la resolución 839 del 2017, que es todos los criterios de manejo de la historia clínica, desde la realización o apertura de historia clínica hasta la conservación y custodia de esta y descarte final. Y en la resolución 1619, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué requisito hay? Dice que el laboratorio debe realizar un control y una custodia al archivo físico y magnético, garantizando las condiciones de confidencialidad o las condiciones de retención y de custodia de acuerdo a las normas del Archivo General de la Nación. Entonces, aquí debemos articular estándar de historia clínica a este requisito de manejo de archivo de la 1619. Y si vamos a la resolución 200, entonces, ¿qué nos habla de manejo de historia clínica? En la resolución de 200 hay un artículo que establece el manejo de los registros de los resultados obtenidos a través de pruebas POCT. Entonces, el archivo de los registros dice, se debe establecer mecanismos para que los resultados de las pruebas de POCT sean transferidos a la historia clínica. Es decir, a pesar de que estas pruebas sean realizadas de manera extramural, en sitios remotos, la organización debe garantizar que estos resultados se transfieran a la historia clínica. ¿Cuál sea el mecanismo de transmisión? No lo define la resolución, pero usted como organización debe definir si hace transcripción manual, si hay una transmisión automática, interfaz entre los equipos y los sistemas de información del laboratorio, los LIS o los GIS. Usted lo define, pero el requisito es garantice que ese resultado se transfiere a la historia clínica del paciente y que se conserva como mínimo durante 5 años. Se le da custodia a este resultado de historia clínica, a este resultado del POCT en la historia clínica del paciente, sin que esto afecte los requisitos ya establecidos en la normativa específica de historia clínica, que es que la historia clínica debe conservarse mínimo durante 15 años. Y ahora veamos otro de los requisitos, que es los requisitos establecidos en los estándares de dispositivos médicos e insumos de la resolución 3100. Algunos de estos
citan que el prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de los procesos que realiza para la selección, adquisición, transporte, uso, disposición, almacenamiento, pues de todos los dispositivos médicos, reactivos e insumos que utilicen sus actividades. Y en la resolución 1619, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que el laboratorio debe planificar y hacer seguimiento a la adquisición, dotación y mantenimiento dotación de equipos, mantenimiento de equipos, y debe hacer seguimiento a todas las fases desde la adquisición de los reactivos, dispositivos médicos e insumos que utilice para las actividades. En la resolución 200, ¿qué nos piden? ¿Qué requisito podemos articular acá? Nos pide, hay un artículo que establece, en el artículo 8, el 8.10, establece que se deben mantener documentadas las actividades para el almacenamiento y transporte de los reactivos in vitro. Si bien en la resolución 200 no establece que se deben mantener procesos documentados desde la adquisición de las pruebas o de estos POCT, es necesario realizarlo, porque estas son pruebas que van a ser un diagnóstico para los pacientes, van a ser pruebas que se van a emitir con estas pruebas unos resultados con los cuales el médico o el profesional tratante del paciente va a tomar decisiones inmediatas. Entonces, la responsabilidad de la organización es incluir estas pruebas POCT, estos equipos POCT en los procesos de selección, adquisición, transporte, bueno, toda esa estructura del proceso de gestión de adquisiciones o compras, como lo llamen en la organización. Eso depende cómo lo denomine cada organización en sus procesos. Bueno, continuando con la revisión de estos requisitos de organización y gestión, veamos que la resolución 3100, en uno de los estándares de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, pide que se haga seguimiento al uso de todos los dispositivos médicos, reactivos e insumos que se utilizan en el laboratorio o que se utilizan en la organización. La resolución 1619, ¿qué nos está pidiendo? Que se mantenga el inventario de los reactivos, insumos y materiales empleados en los ensayos de interés en salud pública, es decir, seguimiento al uso. Eso es lo que está pidiendo. O sea, acá las dos están pidiendo lo mismo. Y la resolución 200, ¿qué nos pide? Oiga, documente, establezca, estandarice cuáles son las actividades que usted debe realizar para el almacenamiento y transporte de los reactivos. ¿Listo? Esto también es seguimiento al uso de esos reactivos específicos e insumos que utilizan para las pruebas de POCT. Aunque la resolución 200 no dice específicamente o no dice de manera textual que se debe manejar un inventario de las pruebas, pues todas las pruebas que se manejen en la organización deben estar en un inventario. ¿Listo? Ahora veamos otro de los requisitos, y es que la resolución 1619 establece que la organización documente e implemente y desarrolle estrategias para la mejora continua y se documenten acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de esta mejora continua. ¿Dónde podemos articular eso en la resolución 3100? Pues todo nuestro PAMEC es mejora continua y de ahí documentamos planes de acción, planes de mejoramiento. La resolución 3100 también tiene un enfoque de gestión de riesgo, que es un enfoque preventivo en todos sus estándares. ¿Qué debemos hacer? Hacer una identificación de los riesgos derivados de los procesos, sobre todo específicamente o haciendo énfasis en los procesos asistenciales, en los procesos de atención al paciente, y de ahí que vamos a derivar acciones preventivas.
Adicionalmente, en los procesos prioritarios de la resolución 3100, pues ¿qué establece? El programa de seguridad de paciente. ¿Qué mejor fuente de mejoramiento que el programa de seguridad de paciente? En el programa de seguridad de paciente establecemos estrategias de mejoramiento de nuestros procesos de cara a fortalecer la seguridad del paciente durante el proceso de atención. Y de acá se derivan planes de mejoramiento, acciones correctivas, acciones de mejora. También en los procesos prioritarios de la resolución 3100 se establecen que la organización del laboratorio debe hacer análisis de los resultados de control de calidad y de acuerdo a estos resultados, pues implementar acciones correctivas o acciones de mejoramiento. Entonces, están completamente articulados. Si vamos a la resolución 200, la resolución 200 en el artículo 7 establece que el laboratorio, quien opere, no el laboratorio específicamente, sino quien opere los POCT, quien realice pruebas de POCT, debe establecer mecanismos de control de calidad interno, control de calidad externo, realizar análisis de los resultados e implementar acciones correctivas y acciones de mejoramiento. Como vemos, totalmente articulados estos requisitos. Otro de los requisitos que tenemos acá en la resolución 3100 es el manejo de los residuos, el plan de gestión de residuos, el plan de emergencias que debe manejar la organización y como les decía, toda la 3100, que son estos estándares de estructura de la resolución 3100, todos tienen un enfoque hacia la gestión de riesgo y a garantizar la continuidad de la atención. Entonces, estos requisitos que acabamos de mencionar de la 3100, ¿cómo los articulamos en la 1619? ¿Cómo podemos traer esos estándares de la 1619 y articularlos acá? Fácil. Otro de los estándares de la resolución 1619 menciona que el laboratorio debe tener definidos planes de contingencia. Entonces, ¿cuáles son? ¿Dónde definimos los planes de contingencia? En el plan de emergencias, ¿verdad? En el plan de gestión de residuos, en el plan de continuidad de la atención, que se establecen en la 3100. Y si llevamos este requisito a la resolución 200, pues, ¿qué podemos articular acá? Todos los requisitos establecidos en la resolución 200 frente al manejo de los residuos. Si tenemos un plan de gestión de residuos, un PEGIRASA, que tenemos desde la 3100, pues no vamos a hacer un plan de gestión de residuos aparte para las POCT. Claro que no. Vamos a articular esos requisitos. O sea, ¿qué necesito? ¿Cómo voy a manejar esos residuos que yo genere de los POCT fuera del laboratorio? ¿Cómo voy a manejar esos residuos que yo maneje de un POCT cuando voy a hacer una brigada, estoy en una carpa ya en mitad del desierto? ¿Cómo voy a manejar esos residuos que siguen siendo residuos peligrosos generados de la atención en salud y no los puedo descartar como se descarta un residuo común? Entonces, debo traer esos requisitos de acuerdo a las especificaciones que me da el fabricante del manejo de los residuos y articularlos a mi plan de gestión de residuos. ¿Listo? Veamos entonces, otro requisito de la 1619 es que se debe garantizar, el laboratorio debe garantizar trazabilidad metrológica de las pruebas. Debe realizar aseguramiento de calidad para todas las pruebas que realiza y garantizar la trazabilidad metrológica. Y en la resolución 3100, ¿cómo se visualiza este requisito? En el estándar de dotación nos habla que debemos mantener un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y actividades pues, de aseguramiento metrológico que garanticen la calidad de estos equipos usados en la atención. Y en la medida en que mantenemos un programa de aseguramiento de calidad que incluya mantenimientos preventivos, calibraciones,
pues vamos a estar garantizando la trazabilidad de las mediciones. Adicionalmente, en el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, establece la obligatoriedad de mantener los programas de vigilancia, de tecnovigilancia y reactivo vigilancia. Aquí podemos manejar requisitos o puntos críticos de control desde la selección de nuestros dispositivos médicos, de nuestros insumos y requisitos que garanticen la trazabilidad. En la resolución 200, ¿cómo se establece este requisito o cómo se visualiza? En la resolución 200 exigen, igual que en la 3100, que se mantenga documentado, implementado y se mantenga evidencia del programa de reactivo vigilancia. Es decir, todas estas pruebas POCT deben estar integradas a nuestro programa de tecnovigilancia, que es un requisito obligatorio establecido en la resolución 3100. Y por último, ya para terminar este bloque de organización y gestión, ¿qué otros requisitos nos pide la 3100 que son homologables a estas otras dos normas? Establece en los estándares de los procesos prioritarios que el laboratorio debe mantener programas de control de calidad interno y externo para todas las pruebas que realice, que debe realizar validación secundaria o verificación de las pruebas. Establece que se deben garantizar estándares definidos y requisitos documentados para la entrega de los resultados de las pruebas que realice. Y si llevamos esto a la resolución 1619, ¿cómo lo visualizamos? Entonces, también en estos requisitos de organización y gestión, la 1619 establece, mire, usted debe garantizar aseguramiento de calidad para las pruebas de interés en salud pública que realice, aseguramiento de calidad analítico, es decir, control de calidad interno y control de calidad externo. Otro de los requisitos de la 1619 establece en el aseguramiento de calidad, pues como una de las actividades de aseguramiento de calidad, usted debe mantener o debe garantizar la verificación de los métodos de estas pruebas de interés en salud pública, lo mismo que está pidiendo 3100. Y establece también que se deben mantener evaluaciones de desempeño, es decir, control de calidad externo. Y si vamos entonces ahora a la resolución 200. ¿Qué nos pide la resolución 200 para el POCT? Lo mismo, está pidiendo control de calidad interno para estas pruebas, control de calidad externo para estas pruebas, que la organización garantice o realice la verificación de estos métodos para asegurar que los resultados que está emitiendo con estas pruebas POCT, con estos equipos POCT, son resultados confiables. Y frente al requisito de resultados, de entrega de resultados, la 3100, como les mencionaba, establece que se debe documentar los protocolos para la entrega de resultados y estandarizar todos esos criterios de entrega de resultados. La 1619 establece que se defina cuál es el contenido de los resultados, que se genere una estructura de responsabilidades frente a la generación, emisión, aprobación y entrega de resultados. Y la resolución 200 que establece, dice, oiga, documente cómo hace la lectura del resultado que obtiene con POCT, la interpretación del resultado y el reporte del resultado. Entonces miren que son requisitos muy similares. Bien, ahora pasamos a ver el siguiente grupo, el siguiente bloque de estándares, los estándares de talento humano. En la resolución 1619, este bloque de estándares está conformado por 11 criterios. ¿Cuál es la intencionalidad de estos estándares? Son esos requisitos inherentes a las políticas de personal, la descripción de los puestos de trabajo y los criterios que demuestren la competencia del talento humano que
realiza las pruebas o que elabora en el laboratorio. Y veamos entonces cuáles serían los primeros criterios. ¿Quiénes forman parte del laboratorio? ¿Qué talento humano tiene el laboratorio? Entonces, en la resolución 1619 establece qué personal debe tener un laboratorio. Debe tener profesional en bacteriología y talento humano, pues que cuente con constancia de asistencia a formación de acuerdo a las actividades o a las pruebas que realiza el laboratorio. Y tener auxiliares de laboratorio, ¿cierto? Auxiliares de laboratorio clínico o auxiliares de enfermería. Y acá importantísimo, miren que acá la 3100 articula con la resolución 200 porque dice, cuando se realicen controles de calidad a las pruebas de POCT de otros servicios, pues entonces las personas que realicen estas pruebas de control de calidad deben tener la competencia para realizarlas, deben tener la constancia de formación en la realización de estas pruebas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que establece la 3100. Veamos la 1619. 1619, ¿qué dice frente a talento humano y el personal que debe tener el laboratorio? Establece que el laboratorio debe tener un profesional designado para coordinar y dirigir las actividades que se desarrollan en la organización. Que el personal que realiza las tareas del área administrativa y de apoyo del laboratorio también tenga unas competencias y esté calificado con base en evidencias de formación y experiencia apropiada a las actividades que realiza. Entonces, miren, 3100 enfatiza en el personal operativo del laboratorio, en el personal técnico, quien realiza las actividades técnicas. 1619 se va un poco más allá y amplía a personal administrativo y personal de apoyo. Pero también 1619 enfatiza en que el laboratorio debe tener profesionales técnicos o tecnólogos con formación demostrada. Y miren que ese es un punto en común, con formación demostrada en todas las actividades técnicas que realiza. Es decir, en ambas resoluciones nos están pidiendo que garanticemos la competencia demostrada sobre evidencia objetiva del personal que realiza las actividades. Que 1619 se va un poco más allá y dice, listo, también incluya a los administrativos y de apoyo. Bien. Y ahora en la resolución 200, ¿qué pide? La resolución 200 establece que toda organización que realice pruebas POCT debe contar con el apoyo de un laboratorio clínico habilitado. Entonces ahí automáticamente se homologan los requisitos que acabamos de ver de talento humano de la 3100. Otro de los requisitos de talento humano importante son las acciones de formación continua. En la resolución 3100 establece que la organización debe realizar acciones de formación continua del talento humano que hace parte de la organización, las cuales se pueden realizar directamente por el prestador o hacer alianzas con organizaciones externas para realizar esta formación. ¿Esta formación con qué objetivo? Con fortalecer y mantener la competencia del personal. Y la resolución 1619, ¿qué pide? Pide que el personal que forma parte del laboratorio participe en programas de educación continua y capacitaciones técnicas. Y acá sí va un poco más allá porque dice con periodicidad mínimo semestral y se evalúe su eficacia. La resolución 200 de POCT, ¿qué nos pide? Buenísimo, aquí sí nos da un bloque de temas de capacitación específica
que debe tener el personal que opera los POCT. Entonces, como ven acá en la diapositiva, hay una lista de temas de formación obligatorios que debe tener el personal o los operadores de POCT. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Todos estos temas de formación, integrarlos al programa de formación que ya tenemos estructurado desde 3100 y 1619. El siguiente bloque de requisitos está asociado a los requisitos de infraestructura y dotación. Entonces, estos requisitos hacen referencia a esos estándares mínimos que deben cumplir las instalaciones físicas de las organizaciones, de los laboratorios, para garantizar la funcionalidad de las operaciones y por ende la confiabilidad pues, de los resultados, ¿verdad? Como van a ver en esta diapositiva, pues no hay unos estándares específicos de la resolución 200, ¿verdad? Porque la resolución 200 en ninguno de sus artículos menciona unos requisitos de infraestructura. Sin embargo, son requisitos inherentes. ¿Por qué decimos que son requisitos inherentes? Porque para garantizar la confiabilidad de los resultados, pues debemos garantizar que el ambiente de operación, que el ambiente, la infraestructura donde se desarrollen las pruebas de POCT, pues sea un ambiente que garantice la confiabilidad de ese resultado que usted está emitiendo para el paciente. ¿Y de dónde sacamos estos requisitos si la resolución 200 no nos dice nada? Pues bueno, de los requisitos que da el fabricante. El fabricante sí establece cuáles son las condiciones físicas para que debe cumplir la infraestructura para la operación adecuada de su equipo. Por ejemplo, cuando el fabricante del manual dice el equipo debe garantizarse o debe mantenerse a una temperatura X de máximo 25 grados Celsius, pues ahí ya sé que no me puedo llevar ese equipo a operar en mitad del desierto una carpa a 40 grados, porque no va a dar resultados confiables. Entonces, por eso decimos que son requisitos inherentes, a pesar de que la resolución 200 no mencione específicamente y de manera textual requisitos de infraestructura. Pero en la resolución 3100 y 1619 sí hay unos requisitos específicos de infraestructura y dotación. ¿Y cuáles son y cómo los articulamos acá? Entonces, 3100 en su grupo de estándares de dotación habla que el laboratorio debe contar con equipos biomédicos manuales, semiautomatizados o automatizados para los procedimientos que realice. En la 3100, ¿qué dice? El laboratorio debe tener la dotación y el equipamiento suficiente y necesario para la realización de las pruebas, ¿verdad? Seguimos en el mismo estándar de dotación que pide la 3100, que se mantengan las hojas de vida de los equipos que utilizamos, de los equipos biomédicos que utilizamos para la operación, con los registros de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, según corresponda. Y que la dotación del servicio esté en concordancia, pues, con las pruebas que realice. Eso me pide 3100. Si vamos a la 1619, ¿qué tenemos ahí? Ahí establece que el laboratorio tenga documentadas las hojas de vida de los equipos. Entonces está igual. Con datos de identificación, referencia de los equipos que los podamos identificar y ubicar, y el historial de las acciones de confirmación metrológica, que ¿cuáles son? Pues los mismos programas de acciones de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, y pues toda la calibración que se requiera de acuerdo al equipo. Entonces, fácilmente articulables, fácilmente homologables. Todos. Si tenemos un programa de mantenimiento y calibración, un programa de aseguramiento metrológico por 3100, pues ¿qué debemos hacer? Todos esos equipos que utilizamos para los eventos de interés en salud pública, incluirlos en ese programa de mantenimiento y calibración, en ese programa de aseguramiento metrológico. Ahora bien, veamos. Más adelante la resolución 3100 en los estándares de medicamentos, dispositivos médicos e insumos establece que se debe
mantener un programa de capacitación específico en el uso de los dispositivos médicos que tenga la organización. Y a la 1619 que establece que el laboratorio cuente con manuales de uso documentado y procedimientos estandarizados para la manipulación, el cuidado y la utilización segura de todos los equipos y dispositivos médicos. ¿Listo? Veamos este mismo bloque de infraestructura y dotación, ¿qué otros requisitos tenemos? La resolución 3100, como les mencioné anteriormente, establece que debemos tener un programa de mantenimiento preventivo de equipos. 1619 que establece que debo tener un plan metrológico, que es el mismo programa de mantenimiento. ¿Listo? Establece la 3100 que se debe mantener un plan de mantenimiento de infraestructura. Y no es que lo diga textual, pero la 3100 dice que se deben garantizar la infraestructura necesaria y segura para la operación. Y en la 1619 sí establece que se tenga un plan de mantenimiento de instalaciones. Entonces ahí es el mismo requisito. Ya vimos, programa de mantenimiento de equipos o programa de aseguramiento metrológico en las dos resoluciones. Y todos nuestros equipos de POCT pues también deben estar en ese programa de aseguramiento metrológico. ¿Listo? En el estándar de infraestructura, la resolución 3100 establece que las edificaciones donde se presten los servicios cuenten con el suministro de agua, energía eléctrica, conexión a la red de alcantarillado y sistemas de comunicación, que pide la 1619. Que el laboratorio tenga implementado sistemas de comunicación, conectividad entre las diferentes áreas o al interior para comunicación interna o externa, de acuerdo a lo que se requiera. Adicional, establece que se garantice el suministro o también el acceso a los servicios mínimos como agua, alcantarillado y energía eléctrica. ¿Bien? Y por último, en estos estándares de infraestructura, aquí podemos homologar uno de los requisitos de la 1619 que dice que el laboratorio debe mantener una copia segura de la información generada y que además determina los niveles de acceso de acuerdo a las responsabilidades que se manejan en la institución o de acuerdo a la responsabilidad y autoridad definida en la institución. Este requisito lo llevamos ¿a dónde? A los estándares de historia clínica y registros de 1619, donde establece que el prestador de servicios de salud debe garantizar la custodia y el manejo seguro de todos los registros asistenciales asociados a la historia clínica de los pacientes. Entonces, como vemos, se articulan perfectamente también acá esos requisitos. Nuestro siguiente bloque de requisitos son los asociados a referencia y contrarreferencia de los estándares de la resolución 1619. ¿Cuál es la intencionalidad de este grupo de estándares? Es evaluar el cumplimiento frente a los requisitos de calidad y bioseguridad en la recolección, manipulación, remisión, transporte y conservación de las muestras. Entonces, este grupo de requisitos, ¿dónde lo podemos ver articulado en la 3100? Pues están distribuidos entre algunos requisitos de los procesos prioritarios asistenciales y de los estándares de historia clínica y registros. Como vemos acá, entonces tenemos la resolución 3100 establece que se debe mantener información documentada para la toma, recepción, identificación, transporte, conservación, embalaje y remisión de las muestras. Y se debe mantener también información documentada acerca de la entrega de los resultados de los pacientes. La 1619, ¿qué establece? También que se documente
que se documente e implemente a través de manuales, de procesos, de procedimientos, las actividades de ¿qué? De recepción, manipulación, remisión, transporte y conservación de muestras. Entonces, igual, ¿verdad? Solo que 1619 está dirigido a las pruebas de interés en salud pública, resolución 3100 cubre todas las pruebas y la resolución 200, pues las pruebas que haga a través de POCT. En la resolución 200, ¿qué establece? También que se estandarice y se documente. ¿Que se documente qué? Acciones de preparación del paciente para la toma de la muestra, recolección de muestra, rotulado y manipulación de muestras, procesamiento, almacenamiento y transporte de reactivos y transporte de muestras que se requieran llevar al laboratorio central para confirmación. Entonces miren que no son requisitos diferentes. Todos están pidiendo que se estandaricen estas actividades desde la recolección de la muestra. ¿Listo? En el estándar de historia clínica y registro que pide acá frente a los resultados, dice que la 3100 en este estándar establece que el registro de los resultados de los exámenes remitidos. Entonces, miren, recuerden que estamos en el bloque de estándares de referencia y contrarreferencia. Entonces, en el estándar de historia clínica y registros, la 3100 establece que se mantenga ese registro de todos los resultados de los exámenes que se remitieron a otros laboratorios, que los resultados pues deben ser entregados al paciente con la identificación clara del laboratorio que está realizando esas pruebas. Y establece que se mantenga un contrato o convenio escrito con los laboratorios donde estoy remitiendo las muestras, ¿verdad? Ahora bien, en la 1619, ¿qué establece frente a esto? Dice que el laboratorio debe tener documentado e implementado el proceso de referencia y contrarreferencia. O sea, ¿cómo va a remitir las pruebas? ¿Dónde va a remitir las pruebas? ¿Listo? Y en la resolución 200, pues como ya vimos, que establece que documente cómo se hace ese transporte y almacenamiento de las muestras cuando van a ser remitidas a un laboratorio para confirmación, ¿verdad? Ahora, en el estándar de procesos prioritarios también se establece que la información documentada, o sea, toda esta información que hemos hablado acá, que debe estar documentada, pues debe ser conocida por el personal de la operación, el personal que realiza las actividades. Es decir, que se garanticen acciones de formación continua en estos documentos, en estas actividades documentadas, que podamos mostrar con evidencia objetiva que dimos a conocer a las personas estos procedimientos manuales, instructivos o protocolos que se documentaron, ¿verdad? Y en la 1619, ¿qué dice? Dice que se debe asegurar que todos los procedimientos y lineamientos documentados de los que hablamos acá, pues también sean conocidos por las personas de la operación. Vamos a la resolución 200 y veamos que establece algo muy similar, y es que el talento humano, las personas que operen, que realicen estas pruebas, pues deben participar en actividades de formación continua para conocer todas estas actividades que se tienen estandarizadas y fortalecer las destrezas y habilidades en el manejo de estas pruebas. Y para finalizar este bloque de estándares, entonces veamos otro requisito. En la de 1619 establece que el laboratorio tiene establecidos procedimientos para la verificación y trazabilidad de las muestras, es decir, poder rastrear y poder identificar una muestra desde que la recibo, o desde que se toma la muestra al paciente y que pasa por todo mi proceso hasta el resultado final que se emite al paciente. Entonces, debo garantizar que trazabilidad en la identificación de las muestras. Y esto se homologa a los requisitos que establece, pues, el estándar de historia clínica y registros, donde dice que el laboratorio debe mantener un registro de los pacientes y exámenes solicitados,
que debe mantener el registro de todas las muestras tomadas y todas las muestras remitidas. Esto asegura que trazabilidad en el proceso. Y en el estándar de procesos prioritarios también menciona algo, y es que establece que los procedimientos y condiciones para la toma de la muestra se deben mantener, y estos deben incluir pues todos los equipos, medicamentos o dispositivos que se requieran. Esta información, ¿para qué? También para garantizar la trazabilidad. Y si vamos acá a la resolución 200, recuerden que mencionamos anteriormente que en la resolución 200 se establecía que todos los resultados de las pruebas POCT debían garantizar la organización, que eran transmitidos a la historia clínica del paciente, se garantizaba esa trazabilidad a la historia clínica del paciente y la conservación de este registro en la historia clínica mínimo durante 5 años del resultado POCT, sin que esto cambie las condiciones de manejo de historia clínica, que es la conservación de los registros durante 15 años. ¿Listo? Continuando con el desarrollo del tema, veamos el siguiente bloque de requisitos. Los requisitos de bioseguridad y manejo de residuos. ¿Cuál es la intencionalidad de este bloque de requisitos? Es definir la implementación de medidas y de procedimientos básicos de bioseguridad y de manejo de residuos de acuerdo pues a la normativa vigente. Y empecemos a ver cómo se articulan estos requisitos en nuestras 3 normas, las 3 normas que estamos analizando. Desde la resolución 3100, este bloque de estándares lo articulamos a requisitos que están distribuidos en procesos prioritarios, en estándar de dotación y en estándar de infraestructura. Entonces veamos. En la resolución 1619 tenemos un bloque completo de bioseguridad y manejo de residuos que está conformado por 17 criterios, donde desglosa cómo se deben hacer las actividades o qué requisitos debe cumplir el laboratorio frente a la bioseguridad y al manejo de los residuos derivados. En la 3100, estos requisitos los desglosa en los procesos prioritarios, en los procesos de dotación y en los procesos de infraestructura. Y es que en la 3100 establece desde los procesos prioritarios que se deben documentar y estandarizar e implementar actividades que garanticen la bioseguridad en las operaciones. Bien, en el estándar de infraestructura establece la 3100 que cada prestador de servicios de salud debe contar con el concepto sanitario dado por el ente sanitario que corresponda de acuerdo a la ubicación y tener documentado cómo es el manejo de los residuos en un plan de gestión de residuos, que es el que todos conocemos como el PGIRASA, el Plan de Gestión de Residuos Derivados de la Atención en Salud. Estos requisitos, ¿sí?, son los mismos que desglosa la 1619 en sus 17 criterios, ¿cierto? Entonces acá tenemos bioseguridad y manejo de residuos en la 3100, bioseguridad y manejo de residuos en la 1619, y en la resolución 200 también establece criterios específicos y documentados frente a la bioseguridad en el manejo de los POCT y bioseguridad y el manejo de los residuos generados por estos POCT. Entonces, que nos quede claro, no es que vamos a hacer 3 documentos diferentes. Uno de bioseguridad para 1619, uno para 3100 y uno para POCT. Claro que no. Vamos a hacer un solo documento que contenga los lineamientos, que articule los requisitos de bioseguridad para las pruebas de interés en salud pública, los requisitos de bioseguridad para las pruebas de POCT y los requisitos de bioseguridad generales para todo lo que realizo, las actividades que se realizan en el laboratorio. Y lo mismo pasa con el plan de gestión integral de residuos. No vamos a hacer 3 diferentes.
Vamos a hacer uno solo que articule todos los requisitos. ¿Listo? Y nuestro último bloque de requisitos son los asociados a los procesos prioritarios. ¿Y cuál es la intencionalidad de estos requisitos de la resolución, en la resolución 1619? Este grupo de requisitos incluye todas las actividades que el laboratorio debe realizar en el marco del sistema de vigilancia en salud pública y control sanitario, ¿verdad? Entonces, recordemos que la resolución 1619 está dirigida a los eventos de interés en salud pública. Por eso es que este grupo de procesos prioritarios en esta resolución solamente abarca este pequeño grupo de pruebas, mientras que la 3100 pues va a abarcar todas las pruebas que realice el laboratorio. Bien, entonces miremos cómo sería la articulación acá. Desde los requisitos de habilitación es obligatorio para todos los laboratorios y todos los prestadores que sean unidad primaria generadora de datos, reportar todos esos eventos de interés en salud pública a través del CIVIGILA, ¿verdad? Y en la 1619 establece que el laboratorio debe notificar oportunamente la información de vigilancia en salud pública. O sea, debe hacer los reportes al CIVIGILA, lo mismo que establece la 3100. ¿Listo? Cuando estos reportes o cuando se realicen pruebas de POCT que estén clasificados como eventos de interés en salud pública, por ejemplo, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, pruebas de tuberculosis, o sea, algunos de estos pruebas que se realicen y que estén enmarcados en los eventos de interés en salud pública, claramente deben ser reportados al CIVIGILA esos resultados de interés. Bien, entonces ahí vemos que las tres normas se articulan en esa información que deben derivar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Y por último, en este requisito de procesos prioritarios, textualmente la resolución 3100, la resolución 1619, perdón, establece que el laboratorio debe realizar actividades de reactivo vigilancia de acuerdo a la normativa establecida y vigente. En la 3100 ya lo habíamos también mencionado en otro de los bloques de estándares, establece que se debe mantener documentado e implementado el programa de reactivo vigilancia. Y en la resolución 200 también nos piden el programa de reactivo vigilancia. Entonces miren que por cualquier lado donde lo veamos, estos requisitos se articulan. Claramente, no son 3 programas de reactivo vigilancia, es un solo programa institucional de reactivo vigilancia donde incluyamos la vigilancia de las pruebas que utilizamos o los reactivos que utilizamos para los eventos de interés en salud pública, la vigilancia de los reactivos que utilizamos para las pruebas de POCT y la vigilancia de todos los reactivos que utilizamos en el laboratorio para las demás pruebas. Ya habiendo desarrollado todo el tema, pasemos entonces a las conclusiones. Y mis conclusiones sobre este tema, ¿cuáles son? Primero, no trabajemos doble. No hay que trabajar duro, hay que trabajar de manera inteligente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues encontrando esos puntos de encuentro o esos requisitos en común en las 3 normas y desarrollando un sistema conjunto, ¿verdad? No vamos a duplicar actividades, no vamos a duplicar documentos, vamos a articular todos estos requisitos para tener un documento que dé respuesta a los 3 requisitos. Bien, es importante antes de empezar a implementar, hacer un barrido
de todos los requisitos como lo hicimos acá y mirar en cuáles de los procesos que ya tenemos establecidos, en los documentos que ya tenemos establecidos, vamos a incluir estos nuevos requisitos. ¿Bien? Y por último, pues no desesperemos. Entiendo, son muchos requisitos por cumplir. Son diversos los requisitos que vienen. Pero, como vimos acá, pues hay muchos requisitos en común que se deben articular, que se deben homologar para poder tener un solo sistema. No vamos a tener 3 sistemas independientes para dar respuesta a 3 normas. No, vamos a tener un solo sistema de gestión que dé respuesta a todos estos requisitos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Sigma por esta invitación para desarrollar este tema, gracias a Sigma por generar estos espacios para poder enriquecernos y compartir conocimiento y compartir experiencias. Bueno, doctora Angélica, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Agradecemos a todos su participación. En la caja de comentarios vamos a compartir el link de asistencia, el cual es requisito para que puedan recibir su certificado de participación. Asimismo, pueden dejar dudas o inquietudes para que sean contestadas adecuadamente. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en la próxima charla. Gracias.